Dios, la suficiencia de Dios y la adopción como sus hijos. Nosotros vamos a invertir una vez más esa forma en la que creo que está escrita en las pantallas y vamos a empezar a hablar de la adopción como hijos para entender cómo es que llegamos a tener el estatus de hijos de Dios. Y finalmente vamos a hablar de la suficiencia de Dios, que es cómo luce el hecho de que Dios sea suficiente para sus hijos. De esa manera quiero proponerle que lo estudiemos esta mañana, si el Señor lo permite, a la luz de su palabra. Así que vamos a iniciar con la adopción como sus hijos. Tener a Dios por Padre es al final el más grande don que se puede recibir y al que se puede aspirar. O sea, todo el mundo quiere ser hijo de Dios. Lo es tanto que muchos, queriendo defender la honra de Dios, han abierto esta puerta para que todos lo sean. Y puede que seguramente usted pueda recordar o haber escuchado en algún momento la frase "todos somos hijos de Dios". Alguien debió haberlo publicado en el Facebook, una diapositiva de Piolín agarrando unos globos de colores que dice "todos somos hijos de Dios, alégrate", y todo el mundo dice amén a eso. Y es sencillamente porque todos queremos serlo. Y hablo de que alguien quiere defender la honra de Dios porque uno no quiere ver a Dios como excluyendo personas de su gran familia. Dios no es así. Él a todos nos quiere por igual y a todos nos mete en su familia. El único problema con esa afirmación es que no es cierto. No está en ninguna página de la palabra del Señor. No hay forma en que se pueda defender siquiera esa tesis. Dios es muy claro al decir quiénes son sus hijos. No es un título que cualquiera pueda autoasignarse, sino que Dios lo pone como una nueva condición sobre quienes Él quiere, teniendo como base el hecho de que el único hijo natural de Dios es Cristo. Puede haber alguna confusión, digamos, una vaga confusión. Hechos capítulo 17, versículo 29, Pablo hablando en Atenas, en el Areópago, él dice lo siguiente: siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Hechos 17, 29. Pero la palabra linaje que Pablo está usando allí no es la de hijos, sino la procedencia del hombre. Pablo está viendo cómo todas estas personas tienen monumentos grandísimos a muchos dioses, muy bien adornados, que llamaban muchísimo la atención. Y él está diciendo, si somos raza de Dios, si somos creación de Dios, si procedemos de Él, bueno sería entonces que le adoráramos como Él quiere y que lo busquemos como Él quiere que lo busquemos. Ese es el punto aquí. Linaje es procedencia de Dios, no está siendo, y mucho menos a los griegos, directamente hijos de Dios. Por el contrario, la Biblia deja mucha evidencia que Dios se refiere a un solo pueblo como sus hijos, y esos hijos se refieren a un solo Dios como su Padre. Podemos ver Éxodo 4, 22. Puede buscarlo en su Biblia, por favor, Éxodo 4, 22 al 23, un par de versos. Es el Señor hablando a Moisés de cómo iba a dirigirse a Faraón, y dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, he aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¿A quién se refiere el Señor como hijo? Su pueblo, uno solo. ¿Pueblo? ¿Quién escogió ese pueblo? Dios escogió ese pueblo, uno solo. Deuteronomio 14, capítulo 1 y 2. Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os ajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor, ¿qué cosa ha hecho? Te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Otra vez el mismo principio. Dios escogió y Dios dice, ustedes son mis hijos. Dios escogió, ustedes son mis hijos. ¿De quién es la intención de llamar hijos? Pues es la intención de Dios. Y ese pueblo ha sido llamado de esa manera porque Dios lo ha seleccionado. Quizás es la parte que más riñe
con la conciencia de algunas personas que no conciben que Dios pueda elegir a algunos. Finalmente, Isaías capítulo 63, versículo 16, para terminar con algunos versos del Antiguo Testamento, dice, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce a Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Así que aquí es de los que son sus hijos hacia el Señor. Dice, tú eres nuestro Padre. Ahí puede ver usted una relación completamente filial y dependencia entre un pueblo escogido. Y quiero ser bien enfático con eso para que podamos desmoronar y desmontar esta idea de que todos somos hijos de Dios. Es un capricho de aquellos que somos sus hijos de mantener a raya a aquellos que se quieren mezclar o escabullir en la familia de Dios. De ninguna manera, hermanos míos. Es que la palabra del Señor así lo dice. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que Dios ha llamado a eso. Juan 20:17, Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús ha resucitado, las mujeres se dirigen a él o a la tumba y encuentran al Señor. María quiere abrazarlo y él le dice las siguientes palabras. Juan capítulo 20, versículo 17. Suéltame, Reina Valera dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, y le vas a decir lo siguiente, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo está inaugurando aquí automáticamente esa relación de padre e hijo que íbamos a tener con el Señor. Naturalmente, la oración del Padre Nuestro ya nos daba algo de eso. Padre nuestro que estás en los cielos, dice el Señor Jesús enseñándoles a sus discípulos cómo es la manera correcta de orar. De una manera personal. No de una manera impersonal, como si Dios no quisiese mezclarse con sus hijos, de ninguna manera. El Señor Jesús baja un escalón más a las profundidades de la gracia y le dice, voy a subir a quien es mi Padre, pero escúchenme bien, a quien es también el suyo. No el de todos, el de ustedes, discípulos amados, iglesia amada, el Padre de ustedes, está diciendo el Señor Jesús. Naturalmente no es nuestro estudio entender o contextualizar los pasajes porque cada uno de lo que acabamos de leer está marcado en un tiempo y momento diferente. Lo que nos importa en estos momentos es lo que comunica a Dios con respecto a cómo Él se expresa con aquellos que ha tomado por hijos y cómo sus hijos se expresan de aquel que los ha tomado como tal. Ahora, ¿por qué somos hijos de Dios? La respuesta rápida es que somos hijos de Él por su soberana voluntad. Dios es nuestro Padre. Él lo quiso así. Esta es una verdad que debe permear toda nuestra adoración, nuestra vida como iglesia y nuestra vida devocional. ¿Cómo podríamos llamarnos hermanos si no tenemos el mismo Padre? ¿Cómo pudo el Señor enseñarnos a orar Padre nuestro si Él no lo fuese? ¿Cómo podríamos vivir agradando a Dios sin esa unión filial con Dios mismo? Dios no es un objeto, hermanos. Dios es un ser amoroso, amante de sus hijos. Es nuestro Padre Celestial. No estamos temiendo a Dios como deberíamos si no lo hacemos como Padre. No estamos amándolo como deberíamos si no lo amamos como Padre. Y no estamos orando con gozo si no buscamos a Dios como un Padre amoroso. El gozo que debemos sentir nosotros al buscar al Señor es que nos acercamos a aquel que nos ama como sus hijos. Toda nuestra teología, hermano, estaría defectuosa si no vemos a Dios como nuestro Padre. No venimos a cantarle a algo, venimos a cantarle a alguien, no venimos a escuchar de algo, venimos a escuchar de alguien, a Dios mismo. Y ese alguien, debemos ser intencionales en recordar siempre que estamos sentados en esas sillas, hermanos, que venimos a escuchar a Dios, porque es su palabra la que está siendo predicada. Entonces, los que hacemos esto simplemente somos parlantes, altisonantes, para que esa voz se escuche, nada más. Hermanos míos, pero es la palabra de Dios, tu Padre. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿De qué manera nosotros somos hijos de Dios? Es una buena pregunta. Es un proceso natural
digamos, creí en el Señor y automáticamente tengo este derecho, esta autoridad de autoproclamarme yo hijo de Dios. Vengo a la iglesia con la conciencia de que soy hijo de Dios porque de qué otra manera puede ser. ¿O ocurrió algo exactamente que yo deba enterarme para saber que verdaderamente soy hijo de Dios? Que esto no es un invento, hermanos míos, de la iglesia cristiana, sino que es algo legal incluso que está en la palabra del Señor. Por favor, busque Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Sé que va a estar en las pantallas. Yo quiero pedirle, por favor, que usted lo busque. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, quizás. Vamos a leer hasta el 7. ¿Puede decir amén si ya lo tiene allí? Perfecto. Mira qué dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, es decir, cuando se cumplió el tiempo exacto y perfecto en que Cristo tenía que venir, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, según se había profetizado antes, nacido bajo la ley, como también se había profetizado, a fin de que redimiera a los que estaban bajo esa ley. Una ley de condenación porque nadie podía agradar a Dios cumpliendo perfectamente su ley. Tenemos que ser redimidos de la maldición de esa ley, que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y entiéndase pecado todo aquello que transgrede la ley de Dios, toda iniquidad, todo lo que va en contra de la ley de Dios, lo que impugna esa autoridad. Él vino a redimir a los tales, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ese conector, ¿para qué? Un conector de causa y efecto. ¿Qué es lo que trajo toda la redención de Cristo desde que puso un pie en este planeta hasta que resucitó al tercer día? ¿Qué es aquella cosa que finalmente ganamos en la eternidad? La Biblia dice para que recibiéramos, hermanos, la adopción de hijos. Esa palabra adopción es una palabra griega compuesta por dos vocablos. El primer vocablo es huios, que significa hijo, y el segundo vocablo es tesis, que significa colocar o establecer o afirmar. Es muy importante. Pablo, como ciudadano romano, que sabía perfectamente las leyes para poder adoptar un hijo, y entiéndase bien esto, hermanos míos, porque en aquel entonces la adopción no se hacía con infantes, sino que las personas o las familias adoptaban hijos varones mayores, conscientes y plenamente desarrollados para que fuesen su representación como una figura masculina cuando no tenían hijos. Así que no era un simple acto de la ternura que puede nacer en el corazón de un hombre cuando ve a un bebé sin padre si quiere adoptarlo. No, era una decisión consciente la adopción. Voy a tomar a este hombre sin familias, lo voy a coger en la mía con exactamente los mismos privilegios. Es un tema absolutamente legal que el Señor inserta en su palabra para que tengamos la plena certeza y seguridad de cuál fue el proceso por el cual nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios en razón de que Dios nos acogió deliberadamente en su familia. Deliberadamente. Dios cogió personas perdidas, muertos, los resucitó y decidió que estas personas iban a ser sus hijos. Los insertó en su propio hogar. Pero el versículo 6 dice, y porque sois hijos, maravilloso. Porque la palabra no dice, y porque sois adoptados. La adopción es un requisito legal, pero no es en sí la razón que debe llevar, o no es el título que debe llevar los hijos de Dios en su frente. Una vez adoptados, hijos para siempre, hijos de Dios. Somos adoptados por el Señor, hermanos míos, por su pura voluntad y por pura gracia. Hijos por adopción, hijos al final. Coma. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Voy a leerlo todo para que tenga la intención real. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esa palabra Abba, una palabra
aramea para padre, no es en ningún momento, hermanos, una invitación a perder de vista que Dios está sobre todas las cosas y que es el Rey soberano del universo. No podemos llamar a Dios el cucho. No podemos llamar a Dios el viejito, mi llave, el jefe. No, no es lo que dice esa palabra. La palabra Abba en el arameo denota la tranquilidad, la confianza, la cercanía y el amor de un hijo por su padre. Cabe cuenta que su hijo le pide, papá, ¿será que hoy podemos no cenar arroz de fideo con carne molida y pedir una pizza? ¿Cómo te convence tu hijo de eso? El hijo dice, padre, ¿consideras oportuno la necesidad de cambiar nuestra dieta hoy sábado en la tarde por una pizza? Sí, está de acuerdo. No. Él te va a mirar con amor. Tu hijo te va a mirar amorosamente y te va a decir papá. No está allí puesto tampoco, hermanos, para adornar poéticamente el verso. Está para que nosotros entendamos que una vez adoptados por Dios, tenemos una relación de cercanía con Él que antes no teníamos. Hermanos, Dios se muestra a nosotros como un Padre amoroso, como nuestro Padre. Y Pablo está diciendo, bueno, ahora ustedes es deber que se muestren a Él como hijos igualmente amorosos, que son de toda su complacencia amar. Es la razón por la cual la palabra está escrita allí. No solamente cambia una condición legal, sino también cambia una condición filial. Ya no somos lejanos a Dios, somos más que cercanos a Él. No es una cuestión solamente de que Cristo ha pagado por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación, sino que además, como dije ahorita, baja un escalón a las profundidades de la gracia y decide hacernos hijos de Dios. R.C. Sproul dice, todos somos hijos adoptados de Dios, hijos de verdad. Puede haber una diferencia entre el hijo natural de Dios y los adoptados, pero una vez que se lleva a cabo la adopción, no hay diferencia en el estatus de miembros de su familia. Él da a todos sus hijos la medida completa de la herencia que pertenece al hijo legítimo. Impresionante. He perdonado sus pecados, los he presentado justos delante de mí. Mi hijo ha pagado por eso. Pero creo que puedo mejorarlo todavía más. ¿De qué manera eso puede mejorar? Sí, mira, a los que creen en su nombre le vamos a dar el derecho y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hermano, eso ya cambia todo mucho, ¿no? La manera en la que nos relacionamos con Dios, la manera en la que lo buscamos, la manera en la que nos apartamos del pecado, la manera en la que concebimos cada cosa que hacemos para el Señor, cambia absolutamente cuando nosotros nos vemos delante de Él como sus hijos. ¿Cuál es la naturaleza de esta adopción, hermanos? ¿Cuál es la razón, en esencia? Pues es por pura gracia. La adopción enfatiza el hecho de que Dios decidió hacerlo. No lo está, hermanos, para ponernos en nuestro lugar y no esperar más allá de lo que deberíamos, es decir, somos simple adoptados. No. Sino para que sepamos que no llegamos allí de forma natural ni por casualidad, sino por la voluntad de Dios. Dado que una vez adoptados, hijos para siempre y unidos con Cristo por la eternidad. El Señor lo ha determinado de esa manera. A Él sea la gloria para siempre. Y repito, puedes recordar en nuestra infancia, no sé si todavía pasa en el comercial, pero hace unos 20 años, yo debía tener más o menos 12, había un comercial que se llamaba Los niños buscan su hogar. A mí me preocupa que hayan sonreído con eso. Era muy particular porque básicamente era como un outlet de niños sin hogar.
Entonces, como que estimulaban a la gente a acercarse, a reclamar a su hijo o a adoptar. Tuvimos la oportunidad de estar algunos días en República Dominicana y encontramos algo muy enternecedor, donde un orfanato de una ciudad cercana a la capital, a Santo Domingo, en vísperas de la Navidad de diciembre, da la oportunidad a familias de iglesias cristianas a que tengan por un periodo de quizás unos 3 meses algunos niños que no tienen familia. O sea, es un orfanato. Hay que hacer un esfuerzo para contener la respiración, hermanos, y escuchar las historias de los padres que cogieron a esos niños por ese periodo de tiempo. Es absolutamente maravilloso. Y uno puede enternecerse mucho con eso. Pero Dios no escogió a lo mejor. No escogió a lo más tierno y a lo más lindo del mundo para hacerlos sus hijos. No escogió gente que vagaba en el desierto sedientos, hermanos. Dios escogió cadáveres en el desierto, putrefactos y muertos. Les dio vida en sí mismo. Los llamó a ser santos y los hizo sus hijos. No es lo más tierno. Escogió lo peor. Gente que ni siquiera pensábamos en él, ni lo buscábamos por nada. Dios decidió que fueran sus hijos. Eso debería, hermanos, enternecernos muchísimo más de cualquier acto generoso y bondadoso que podamos ver en esta tierra, porque finalmente es consecuencia del corazón de Dios mismo. Juan capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Puede decir amén si ya lo tienes. Vamos a bajar un escalón más de esta relación de hijos adoptados de Dios. Juan, con un estupefacto asombro, dice lo siguiente: mirad con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Pero este mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Está hablando naturalmente de la glorificación de sus hijos. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todos los que permanecen en Él no peca, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Puede leer ese verso, hermanos, como si Dios se lo estuviese diciendo a usted, que es la verdadera intención del apóstol. Hijos míos, Dios hablando a la iglesia: hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, su Hijo, se ha manifestado con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Del asombro de ser hijos de Dios, Juan empieza a profundizar en lo que verdaderamente debe ser un hijo de Dios. Nuestro comportamiento, hermanos míos, define finalmente quién es nuestro Padre. Es necesario, hermanos, que creamos y profundicemos en el hecho de que somos hijos adoptivos del Señor. Hijos finalmente de Dios.
que nos apartemos de aquellas cosas que no caracterizan a un hijo de Dios. No están esos versos escritos aquí para que hagamos un examen y digamos, yo estoy al 70% de eso, a mí me falta un 50%. Parece ser que no soy tan hijo de Dios como yo pensaba. De ninguna manera, hermanos míos, sino es más bien para que miremos dentro de nuestro corazón y busquemos cuáles son aquellas cosas que falta quitar de nuestro duro corazón para ser cada día más semejantes al Dios que nos ha tomado por Padre. Que busquemos dentro de nosotros y quizás nuestra batalla contra el pecado no está siendo lo suficientemente feroz o no estamos usando las armas adecuadas. Quizás descansamos en nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad para tomar buenas decisiones y no estamos sumergiendo nuestras debilidades en oración, pidiéndole al Señor nuestro Padre, líbrame de esto que me abofetea con mucha frecuencia. No estamos aquí, hermanos, para aprender meramente un concepto teológico con respecto a la adopción, sino para también responder a las verdades bíblicas que se nos son predicadas. Somos hijos del Señor y demanda un comportamiento acorde a nuestra nueva naturaleza. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 18 dice así. Se me ha hecho saber que digo el versículo y enseguida lo leo y no doy tiempo para que lo busquen, así que voy a hacer una pausa. Romanos 8, 14 hasta el 18. Amén. Perfecto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos otra vez, lo mismo de Gálatas 4:6, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, y baja un escalón más en las profundidades de la gracia, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también con Él seamos glorificados. Él mejora la cosa y dice, ahora van a ser mis hijos, pero, ¿sabes? Puedo mejorarlo todavía más. ¿Hasta qué punto el Señor va a llegar? Hasta el punto, hermanos míos, de hacernos herederos y coherederos con Cristo. Coheredero con Cristo. Debemos caminar, hermano, nuestro camino del Evangelio, con esta verdad siempre en nuestro corazón, de que somos coherederos con Cristo. El Señor ha puesto de alguna forma al mismo nivel de la herencia recibida por el hijo mayor a los hijos que él ha llamado de fuera, coherederos con Cristo, exactamente igual. Y todo esto, hermano, como dijimos arriba, es por pura gracia del Señor. Es necesario, como dijimos, que creamos y nos prediquemos estas verdades para que cuando se nos demande explicación y defensa de nuestra condición de hijos, aún esa explicación venga de nuestro débil y engañoso corazón por el ataque que el diablo puede traer a nuestras mentes mientras estamos en la debilidad o mientras estamos incluso habiendo caído en el pecado, nosotros podamos decir, un momento, no soy hijo porque lo haya decidido. No soy hijo por mi elección. Soy hijo porque el Señor me ha redimido, me ha rescatado de mi destino en el infierno, me ha limpiado de mi maldad, me ha entregado puro al Padre y el Padre me ha hecho su hijo para siempre. Nada ni nadie puede robar eso, mi hermano. Nada ni nadie puede quitarnos eso. Jamás. Ni siquiera nosotros mismos, de hecho. Porque Dios es a pesar de nosotros mismos. Y Él cumple su palabra a pesar de nosotros mismos. Y sus decretos son firmes a pesar de nosotros mismos. Espero tener la capacidad de explicarles que ahora somos hijos de Dios, hijos adoptados. La forma de la adopción, reitero,
Es el proceso por el cual Dios nos hizo sus hijos para que entendamos claramente cómo es que eso nos pasó y que no llegamos allí derecho de forma natural, sino por la obra suficiente del Señor. Ahora bien, hermanos, vamos a pasar al segundo punto de nuestro estudio esta mañana, y es la suficiencia de Dios. Somos hijos del Señor. Ahora vamos a estudiar un poco cómo Dios es suficiente para nosotros en cada cosa que nosotros demandemos. No confundamos esto con la autosuficiencia de Dios, un atributo que ya fue predicado unos domingos atrás, sino más bien Dios es suficiente. ¿Suficiente para quién? Para nosotros. Es, digamos, la razón de ser del estudio. Como padres, nuestros hijos siempre están esperando algo de nosotros. Basta con que salgas de casa a un viaje relativamente corto y tus hijos vuelven y ¿qué es lo primero que dicen? ¿Cómo? ¿Qué me trajiste? Es un viaje todavía más corto, 90 kilómetros, y tus hijos preguntan, ¿qué me trajiste? Hermano, vas a la tienda que está a 100 metros por una rama de cebollín y cuando vuelves con la rama en la mano, no hay más nada, solo una rama de cebollín y tus hijos preguntan, ¿qué me trajiste? Hay una idea allí. Nuestros hijos confían en que nosotros queremos y podemos dar todas las cosas que ellos nos piden. Ellos consideran que nosotros somos suficientes para satisfacer todas sus necesidades, cualesquiera que esas sean. Así sea un bombombón de la tienda, el vestido que necesitan para no estar desnudos o una cama caliente para dormir, ellos nos ven a nosotros como suficientes proveedores de todas sus necesidades. Pero Dios, hermanos, es suficiente para el cristiano. En Dios, la medida de sus atributos es la medida de su ser mismo. Y en este caso, la medida de su suficiencia es la medida absoluta de su grandeza. O sea, Dios es absolutamente suficiente. Por eso es que el atributo no se llama Dios es más que suficiente, porque no hay nada más grande que Dios. O sea, algo es suficiente. ¿De qué tamaño es suficiente? A la medida de Dios. No, eso es suficiente y punto. ¿Me sigue, hermano? Es como decir, el alumno es inteligente. El alumno es un sustantivo, inteligente un adjetivo. Damos por hecho de que el pelado es inteligente. Pero nosotros decimos, el profesor es inteligente. ¿Cuál de los dos es más inteligente? Naturalmente el profesor que da clases al alumno. Así que el sustantivo termina dando la potencia que el adjetivo quiere comunicar. Y en el caso de Dios, Dios es suficiente. La suficiencia, esta palabra está determinada por la grandeza de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 37, nos da una buena muestra de cómo luce esa suficiencia de Dios en varios aspectos de nuestra vida. Va a estar en la pantalla nuevamente, pero si puede buscarlo. Amén. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Pablo ha expuesto en el capítulo 8 todas las riquezas de Dios con respecto a que no hay ninguna condenación en el Señor, hablando acerca de cómo los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Y él dice, habrá que dar una respuesta a todo esto. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién es? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún, Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A la luz de ese pasaje, vamos a ver, como les dije hace unos momentos, cómo luce esa suficiencia de Dios en la vida del cristiano. En primer lugar, vamos a ver que Dios es nuestro suficiente protector. Y el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Aquí el Señor es un protector absoluto y absoluta también su determinación de cumplir su compromiso con nosotros, que Él ha decidido contraer. Quien nos ha tomado por sus hijos, sus ovejas y sus soldados, ¿no cuidará también de nosotros proveyendo defensa y seguridad continua para nosotros? Claramente no significa esto que seremos de alguna forma inmunes a los desafíos que implica vivir rodeado de las artimañas del diablo, sino más bien que a pesar de ellas, el Señor mantendrá su compromiso firme con nosotros y que nada alterará su cuidado para con sus hijos ni el cumplimiento de sus planes. Hermanos, ¿hay algo más grande que Dios? La respuesta que busco es no. No, de ninguna manera. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí. No hay otro Dios como yo. No hay nada que se asemeje, nada me llega por los tobillos. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que está hablando aquí, que es nuestro protector. ¿Quién puede estar contra nosotros, hermanos? Y es importante que evaluemos estas preguntas a la luz de que no es simple retórica. No podemos responder a esto, pues nadie. No es la intención del pasaje, sino más bien es Dios, el mayor de todo, está con ustedes. Así que entonces cualquier cosa que se levante contra ustedes es inferior a Dios. Por supuesto que tenemos oposición. El diablo mismo y todo aquello que se levanta contra nosotros para desanimarnos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Esas artimañas no debemos ignorarlas, hermanos míos, y vivir como si no existieran. Eso sería un craso error para nosotros. Debemos cuidarnos de todas aquellas cosas que el diablo quiera levantar contra nosotros y no buscar mucho menos la oportunidad para que Dios demuestre que no hay nadie superior a Él. No debemos tentar al Señor de ninguna manera, sino más bien confiar en que el más grande de todos está con nosotros. Luego entonces, Él es suficiente protector para nuestra vida. En segundo lugar, el versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto implica su carácter decisivo en su obra redentora para con nosotros y la soberana voluntad de hacernos tanto bien como a Él le parezca. O sea, Dios es soberanamente bueno para con nosotros. En la medida, el tiempo, las condiciones, las razones y propósitos que Dios considere. Dios es nuestro suficiente benefactor. Notemos que el verso inicia diciendo la medida de la entrega de su amor por nosotros en el hecho de que Cristo fue entregado por nosotros. Es decir, yo voy a hablar acerca de que puedo darle todas las cosas que se requieren y que ustedes necesitan. Pero antes de eso quiero poner la medida de esa entrega. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Resultaría, hermano, casi ridículo pensar que Dios no puede o no quiere darme algo más preciado que su Hijo. ¿Cómo pudiésemos dudar nosotros en medio de la escasez de orar por mejorar nuestra situación económica, en medio de la enfermedad, orar para que Dios mejore nuestra salud, o en medio de la soledad, orar para que Dios dé fortaleza a nuestro corazón? Si Dios entregó lo más preciado que pueda haber, que es su propio Hijo en el madero, no lo escatimó a Él por entregarlo por nosotros, hermanos míos, ¿qué otra cosa podría Dios negarnos? Como dice A.W. Pink, es que le resulta imposible no hacerlo. La medida de su entrega y la medida de su cuidado, la medida de su provisión, del beneficio de sus hijos está determinado por la medida de la plenitud de Cristo mismo. Esto no quiere decir en ningún caso que nuestro valor aumenta por el hecho de que Cristo haya sido entregado por nosotros, como si dejáramos de alguna forma ser simples pecadores redimidos por su sangre. No debemos caer en el pensamiento soberbio de que nosotros somos superiores a otros hombres, de ninguna manera.
Somos lo que somos por la gracia de Dios y por la obra de Cristo en nosotros. Él es el que debe ser glorificado en todo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 8. Mire este pasaje. 2 versículos. Deuteronomio 28 del 8 al 9. Hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones por hacer lo que Dios demanda, Moisés dice lo siguiente: el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Dios se está mostrando aquí como un benefactor de las cosas materiales que el pueblo requiere. Pero si se fija, hermanos, Él está supeditando esta ayuda al desempeño del pueblo. En Romanos, Él está supeditando el nivel de su ayuda al nivel del sacrificio de su Hijo. De la misma manera en que nos amó al rescatarnos, nos ama en proveernos y en ser bueno con nosotros. En tercer lugar, Dios es nuestro suficiente defensor. Capítulo 33, vamos a leer solamente una parte. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Esto implica su veredicto justificatorio sobre nosotros, la total determinación de Dios de hacernos justos delante de Él. Ninguno puede escapar de la crudeza con que vienen a nuestras memorias nuestra vida pasada antes de conocer al Señor. Nuestros pecados pasados pueden jugarnos una mala pasada, desanimar nuestra alma, incluyendo nuestros pecados justos después de conocer al Señor. Las acusaciones del diablo y la culpa son tremendas para ser soportadas, y nosotros podemos decir: ¿y ahora quién podrá defendernos? Y la respuesta en el versículo 33 es: ¿quién te puede acusar si Dios ya te justificó? No debemos buscar ningún tipo de apoyo de ninguna otra manera para sentir paz para con Dios, porque Cristo mismo ha quitado la pared intermedia de separación entre Dios y nosotros. Nuestro Padre no vive enojado con nosotros, nos ama de manera complaciente y nos ha justificado para sí mismo. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta que el ofendido se ha puesto en paz con el ofensor y quitado de él toda deuda, no hay nadie más que pueda entonces ponerla de nuevo y por los mismos hechos una condena sobre el ofensor. Nadie puede poner la acusación sobre nosotros, sino a quien hemos ofendido, y aquel a quien hemos ofendido ha decidido justificarnos. Dios es tu suficiente defensor. No te apoyes en más nada. No te apoyes ni siquiera en tu propia conciencia. No te apoyes ni siquiera en tus buenas obras antes de: yo tengo que salir de esto porque ahora me equivoqué, pero antes yo era una mansa paloma, una pera en dulce. Eso tiene que contar de algo. No cuenta, hermanos. Lo único que cuenta es el veredicto de Dios de que somos justos delante de Él. Aferrémonos a Cristo con todas nuestras fuerzas para ser justificados, para ser limpios de la culpa cuando atravesamos el valle de la debilidad, nuestra propia carne. Romanos 4:25 enfatiza esto de una manera muy simple y poderosa al mismo tiempo. El cual, Cristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por cuanto Cristo ha resucitado, nuestra justificación la tenemos de parte de Dios una vez y para siempre. A.W. Pink cita al compositor del siglo XVIII, Augustus Toplady, quien compuso un himno, y dice lo siguiente: ¿de dónde proviene este temor e incredulidad? ¿Has, oh Padre, afligido a tu Hijo inmaculado por mí? ¿Y me condenará el justo juez de los hombres por la deuda de pecado que, Señor, te fue imputada? Completa has hecho la expiación y has pagado hasta el último céntimo toda la deuda que tu pueblo debía.
¿Cómo pues puede venir sobre mí la ira si me amparas en tu justicia y soy rociado con tu sangre? Si has conseguido mi liberación y libremente has soportado en mi lugar toda la ira divina, Dios no puede exigir el pago 2 veces, primero de la mano sangrante de mi fiador y luego de la mía. Vuelve pues, alma mía, a tu descanso. Vuelve pues, alma mía, a tu descanso. Los méritos de tu gran sumo sacerdote proclaman paz y libertad. Confía en su sangre eficaz y no temas ser apartado de Dios, pues Jesús murió por ti. Y finalmente, hermanos, el suficiente amor de Cristo. El punto representa el decisivo amor de Dios para asegurar nuestro futuro y nos lleva a considerar que las adversidades en nuestras vidas no deben ser vistas como una muestra de su abandono, sino más bien ver a Dios con nosotros a pesar de ellas. Versículo 35 de Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o la espada? La idea aquí es que el amor de Dios asegura nuestra victoria en cualquier situación en la que estemos y al final disfrutaremos los frutos eternos del amor del Padre. Todos podemos, hermanos, reconocer en otros y en nosotros mismos que el amor es una fuerza motora que impulsa el cumplimiento de nuestros deseos por el ser amado. El esposo que ama a la esposa y la ve pasar por situaciones de enfermedad, no solamente la cuida con palabras amorosas, sino que hará todo lo que tenga que hacer, buscar el medicamento donde tenga que buscarlo para que su esposa mejore. Los padres que tenemos a nuestros hijos y buscamos que ellos puedan llegar hasta donde el Señor les permite y puedan tomar decisiones sabias, todo lo hacemos amparado en el amor, pero podemos también recordar muchos corazones rotos y afligidos al darse cuenta que su amor no fue suficiente. Lo intentamos una y otra vez, buscamos las maneras de que esto fuese posible, pero finalmente nuestro amor no puede garantizar, nuestro amor no es suficiente. Pero Dios, hermanos, pero Dios, Efesios 2, capítulo 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El amor de Dios no es solamente, hermanos, el deseo de que Él quiera hacer algo para su propia gloria, sino que además la garantía de que ese amor infinito lo cumplirá a cabalidad. El amor de Dios en Cristo no es solo la fuente de toda bendición, sino también la más segura garantía del cumplimiento de sus promesas y de sus planes con nosotros. Estar unidos a ese amor nos garantiza el disfrute de Dios mismo, al tiempo que nos permite descansar en que su amor no está en duda por las amarguras de esta vida, incluida la muerte misma, que en ocasiones muchos la tienen segura y nosotros mismos por causa de Jesús. No se pone en duda el amor de Dios. Su determinado acto de amor de perdonar nuestros pecados incluyó nuestra justificación y terminará inexorablemente nuestra glorificación a su lado. Finalmente, el versículo 36 y 37 dice, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos amó, hermanos, y su amor es suficiente para garantizar, cumplir y mantener todas sus promesas sobre nosotros. ¿Entiende el compromiso aquí, hermanos? Es por amor. No se trata de que Dios dice: ya comprometí mi palabra, no tengo otra que hacerla cumplir. Dios la va a cumplir amorosamente, deleitosamente. Es un compromiso que Él adquirió por su propia voluntad en beneficio de muchos. Donald Barnhouse, ministro de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia del siglo pasado, perdió a su esposa a la edad de 30 años, que falleció de un cáncer, dejándolo con 4 hijos menores de 12 años. Cuando conducía su auto hacia el funeral, un gran camión pasó
justo junto a ellos en el carril izquierdo. El camión enorme proyectó una sombra gigante sobre el carro donde iba la familia y Barnhouse le preguntó a los que iban con él en el carro: ¿prefieren ser atropellados por el camión o por la sombra del camión? Uno de sus hijos de 11 años respondió: por la sombra, por supuesto. Su padre concluyó: pues eso es lo que le ha pasado a tu madre. Solo la sombra de la muerte ha pasado sobre ella, porque la muerte como tal atropelló a Jesús. Pase lo que pase, concluye Tim Keller, un creyente siempre vence a la muerte, muera o no, porque Jesucristo la ha derrotado. Y ahora lo único que puede hacer es hacernos más felices y amados de lo que jamás hemos sido. El único poder de la muerte sobre los hijos amados de Dios es entregarlo a los brazos de su Padre para ser todavía más amados de lo que alguna vez nos hemos sentido, hermanos. Tres aplicaciones prácticas para nuestra vida que podemos concluir con lo que acabamos de leer. Seguramente habrá muchas más y usted debe tenerlas allí anotadas, pero vamos a mirar tres. Número 1, ser hijos incluye la idea del temor de Dios. Y el temor de Dios incluye la idea de fidelidad a Él. Vivamos mostrando que Dios es nuestro Padre, adornando el evangelio que predicamos con vidas que reflejen nuestra fe. Dios, hermanos míos, demanda de sus hijos vidas santas y alejadas de la mundanalidad. Nosotros, ¿a quién no le gusta que su hijo lo imite? Incluso, hermano, usted puede ver alguna actitud un poco repelente en sus hijos y una de las cosas que sin duda viene a nuestra mente es preguntarle: ¿tú has visto eso en esta casa? Y nosotros, hermanos, cuando estemos en situaciones que nos pueden llevar a actuar como si no fuéramos hijos de Dios, preguntémonos: ¿hemos visto tales actitudes en el Señor? La respuesta, naturalmente, será no. Es una invitación, hermanos, a vivir lo que somos y a que el evangelio que tanto anunciamos pueda ser adornado con unas vidas que reflejen finalmente lo que creemos. Número 2, acerquémonos a Dios confiadamente con reverencia, pero sin olvidar que Él decidió tomarnos bajo su responsabilidad para que vivamos siempre en dependencia de Él. Respeto muchísimo cuando alguien dice: yo tengo mucho que agradecer al Señor. Más que pedir, tengo mucho que agradecer al Señor. Perfecto. Qué bueno, hermano. Solo un punto. No es la relación que Dios busca, sino una relación continua de pedir a Dios aquellas cosas que nosotros necesitemos, incluso aquellas que tácitamente estén cubiertas. Porque seguramente hoy, tarde en la noche, cuando vaya a descansar para prepararse para mañana festivo, abriendo su nevera, viéndola llena de comida, usted no va a orar en la noche a decir: Señor, garantiza el desayuno de mañana. Ahí está el desayuno. A menos que alguien se levante en la noche a comérselo, pero el desayuno está. Cuidémonos, hermanos, de que las mismas bendiciones de Dios nos lleven a pensar que no necesitamos nada de Él, o que Dios se aburre de la constante dependencia de Dios. Nosotros le decimos a nuestros hijos cuando nos dicen: ¿qué nos trajiste? Llega un momento que estamos hasta aquí y decimos: ustedes piden más que dame. O sea, no se puede más. Jamás recibiremos tal respuesta de Dios. Nuestra relación de Él es de continua y total dependencia. No disfracemos, hermano, nuestra falta de fe en que el Señor puede proveer, sanar y bendecir con gratitud.
soy agradecido, es suficiente. Cuando en verdad lo que decimos en nuestro corazón, yo creo que ni Dios mismo puede sacarme de este problema. Solo que me da pena decirlo. Así que mejor digo, más que pedir, tengo que agradecer. Sé que suena bonito, pero Dios demanda una relación diferente con Él. Número 3, no olvidemos las promesas de Dios para no caer en la amargura del que se siente desamparado, o terminaremos clamando a Dios como quien piensa que Él lo ha abandonado. Me salió el verso sin esfuerzo. No olvidemos la promesa de Dios para no caer en la amargura del que se sienta desamparado, o terminaremos clamando a Dios como quien piensa que Él lo ha abandonado. Sí. Hermanos, Dios no está dormido. Él no es indiferente a nuestras necesidades. No recordemos las promesas de Dios como quien trata de despertarlo de un largo sueño. Recuerda lo que prometiste y hazlo. Sino más bien, como dice el Salmo 103, recordarnos a nosotros mismos que Él es bueno. No olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos míos, recordémonos a nosotros mismos. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que Dios es suficiente. No lo olvides. O terminaremos cayendo en la amargura sintiéndonos que Dios no está con nosotros. Una ilustración y ya con esto terminamos. Del mismo Donald Barhouse, quien en una de sus viajes misioneros a Corea decidió que uno de lo que lo escuchaban le contara alguna historia. Le contaron la historia del anciano Kim, un hombre que vivía en Corea del Norte antes de que Corea del Norte fuera lo que hoy es, y que recibió la carta de un amigo de Corea del Sur que quería trasladarse a Corea del Norte y le pidió que buscara una casa. La historia dice de la siguiente manera: hace 2 o 3 años, dice Kim, recibí una carta de un amigo de Seúl. Era un joven dentista que quería establecerse en Pyongyang, quien me pidió que encontrara un lugar que fuera adecuado para que sea su casa y su oficina. Sabemos que hay una gran escasez de viviendas, pero yo hice todo lo que pude para ayudarlo durante 3 días. Busqué en la ciudad por todas partes y finalmente encontré un lugar y le escribí al respecto. Le dije que la casa estaba en mal estado. El techo goteaba mucho. La casa estaba en un barrio muy malo y al lado había una de esas llamadas chicas cantantes. Eran personas que se dedicaban al canto y hacían mucho ruido. Además, el precio era exorbitante y a pesar de este informe tan adverso, mi amigo me envió un telegrama diciéndome que comprara la casa. Aproximadamente un día después recibí un cheque por varios miles de yenes con el pago inicial, así que firmé los papeles para la compra de la casa. Se realizó el pago inicial y los pagos finales debían realizarse en 3 días, momento en el cual el propietario acordó desalojar la casa. Los pagos se hicieron, pero el dueño pidió unos 2 días para encontrar otro lugar al cual mudarse. Le concedí ese periodo de gracia, pero después de una semana todavía estaba allí. Han pasado 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses. El hombre que vendió la casa ha comprado ropa nueva para toda la familia. Y está comiendo arroz del bueno en lugar de los granos más baratos. Él sabe que soy cristiano y que en Corea los cristianos nunca vamos a tribunales contra otros cristianos y tratamos de no ir a tribunales contra los incrédulos. Se ríe de mí cada vez que voy. Hermanos, mi amigo está muy avergonzado porque su capital está en esa casa y se encuentra en una posición muy difícil. ¿Qué debo hacer? Varios de los miembros de la asamblea a los que él les estaba refiriendo esta historia señalaron que el anciano Kim no estaba actuando en nombre suyo, no estaba actuando como un agente, y otro señaló que evidentemente se estaba tratando de un hombre ladrón. Todos coincidieron en que Kim tenía derecho a acudir a las autoridades y pedir una orden de desalojo. Kim le pidió a la asamblea que votaran a mano alzada y todos votaron que tenía derecho a proceder legalmente. Entonces vino esta conclusión. Gracias, hermanos, por la forma en que han considerado mi problema. Pero antes de sentarme, debo sacar una conclusión. Hace 1900 años, el Señor Jesucristo descendió del cielo para comprarse una morada. Luego, golpeándose el pecho,
con la mano continuó. Compró esta vieja casa. Estaba en un estado de deterioro. Estaba en un mal barrio. Me compró porque quería tomar posesión y habitar en mi corazón. Él se entregó por mí y me dio el Espíritu Santo como pago inicial de mi herencia, dándome innumerables bendiciones con su redención. Pero me aferro a mi vivienda y lo dejo fuera. Ahora bien, si dicen que tengo el derecho a buscar la ayuda de las autoridades para desalojar al hombre que está ocupando la casa de mi amigo, ¿qué diremos tú y yo de nosotros mismos cuando negamos al Señor Jesús la plena posesión de aquello por el cual dio su propia